Bienvenidos a Tecnocaster, su programa de confianza de tecnología. El día de hoy vamos a hablar de temas muy interesantes porque, bueno, para empezar, WhatsApp quiere aumentar la seguridad de los usuarios, cosa que a todos nos gusta muchísimo. Hay astronautas que están atorados en el espacio, en la Estación Espacial Internacional, y no se sabe qué va a pasar. Entonces aquí se lo platicamos para que tenga una idea de qué es lo que está sucediendo. Y a propósito de que hubo un candidato en Cheyenne que pues era una inteligencia artificial, le platicamos el top 5 de las mejores películas de inteligencia artificial que sí o sí tiene que ver. Esto es Tecnocasters y arrancamos. Desde los estudios de Now Media Networks y Heraldo USA en la ciudad de Houston, les presentamos el mejor programa de tecnología en español, conducido por Juan Guevara y Monse Simón. Esto es Tecnocasters, tu tecnología para tu vida diaria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sea usted bienvenido a una emisión más de Tecnocasters y como siempre, mi compañera de fórmula, Monse Simó, quien me encanta que de ahora en adelante se va a aventar las intros porque están brutales, Monse. ¿Cómo estás? Gracias, Juan. Muy bien, muy contenta. Oye, muy sorprendida con todo lo que está. Sabemos que están pasando muchas cosas con la inteligencia artificial, pero ya que hay un candidato allá en Estados Unidos, eso es Black Mirror, Juan. Eso ya pasa los límites de la ciencia ficción. Cada vez estamos viendo cosas con la inteligencia artificial que me llaman muchísimo la atención, pero platícanos qué pasó. Pues mira, nada más, las elecciones para cuando ustedes escuchen esto ya van a haber sucedido, pero resulta que hay un candidato que es BIC, que es un chat personalizado basado en ChatGPT, que Víctor Miller fue el que lo presentó como candidato a la alcaldía de Wyoming. Entonces, pues se supone que en caso de que ganara, el chatbot se encargaría de tomar las decisiones a partir de datos que pues le daría el mismo Miller. Yo me imagino que no es posible que gane, Juan, pero pues todo puede suceder, sobre todo allá en Estados Unidos, pasar. ¿no? Sí, ¿Una máquina sí. gobernando? No. Pues estamos empezando por Skynet, ¿no? Ya vamos para allá que vuela. Fíjate que hablando de eso, vi Ajá. algo que me llamó mucho la atención y creo que lo tenemos que platicar en HIC también. Uh-huh. Es que ya hay 2 iglesias cristianas que están basando, o los preachers, la gente que da la homilía y el rollo, ¿no? Ajá. No son los presentadores, pero tampoco son los curas, pero son Los oradores, los oradores, uh-huh. los pastores, Ajá. están basados con inteligencia artificial. Y entonces esta iglesia en Alemania, la cual tiene ya sucursales en los Estados Unidos, pues decidió que las misas van a ser celebradas por un avatar con inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, yo no sé qué opine nuestro auditorio de esto, pero la realidad de las cosas es que el hecho de que ya estemos viendo pues pastores basados en inteligencia artificial, candidatos a puestos de elección popular basados en inteligencia artificial. Lo platicábamos la semana pasada en HIC, ¿te acuerdas, Monse? Que decíamos, Justamente. oye, o sea, ya estamos empezando a ver que pues a los psicólogos se les puede ir la chamba Uh-huh. con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Sí. Y además, justo esto que comentamos que está pasando en Estados Unidos esta semana, bueno, pues ya había pasado hace tiempo en el Reino Unido, donde se había puesto a candidato a las elecciones del Parlamento de Brighton, un bot que se llamaba Steve, pero bueno, fracasó en el intento, pero bueno, lo siguen intentando. Solamente tú y yo que sabemos que por lo pronto la inteligencia artificial pues no puede todavía ser un Skynet y dominarnos, pero se está encaminando, mi querido Juan, todavía No, quieren intentar. sí, sobre todo que ya estamos empezando, lo platicábamos en HIC, la semana pasada en HIC hablamos que OpenAI, que es la compañía que produce, fabricó, ideó, etcétera, ChatGPT, decía que encontraron que el uso de la inteligencia artificial, sobre todo el modelo 4O, ¿sí? Uh-huh. Que se llama 4 OVNI, con la nueva forma que integra la voz o la voz que tenían, ¿sí? O la voz que tienen, permite
que el usuario desarrolle sentimientos de apego con este nuevo sistema de inteligencia artificial. Inclusive las interacciones que uno tiene con ChatGPT 4o utilizando la voz, sí te generan algo de apego emocional. Le dices cosas como hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? O sea, empieza a ver esa interacción del usuario en donde estamos empezando a ver que este apego emocional existe. Entonces, pues la premisa que yo le pongo a ustedes para que lo consideren, usted que nos escucha, es imagínese que ChatGPT pueda o tiene ya los conocimientos necesarios y la capacidad de proceso para que usted platique sus problemas. No, es impresionante. O sea, ya puedes platicar con ChatGPT de una manera en que es interactiva, en donde tiene respuestas que prácticamente emulan una conversación completa con otro ser humano. Entonces, el futuro de la terapia a través de ChatGPT, pues está en juego. O sea, en juego. ¿Qué le impide, por ejemplo, a Sam Altman? ¿O qué le impide crear a ChatGPT o a OpenAI una versión de ChatGPT que esté aprobada por la FDA, ¿no? Por la Federal Drug Administration? Sí. O la Asociación Interamericana de Psiquiatría o la Asociación Americana de Psicología. Olvídese, ¿qué le impide ya a una empresa como AI, como OpenAI, el que generen un psicólogo virtual? A mí, a ver, yo creo que se podría hacer un primer proceso, sí, a lo mejor de que una inteligencia artificial separara a los candidatos o los pacientes y los dirigiera con un médico especializado. Pero no sé si viste la película de Sully, esta no tiene que ver con nuestras recomendaciones de inteligencia artificial, de este capitán que acuatizó en el Hudson y que le decían, es que lo estamos practicando en las máquinas y las máquinas lo hubieran hecho bien. Y él decía, es que no están tomando en cuenta el factor humano. Claro. Y yo creo que cuando son temas médicos o incluso artísticos, el factor humano siempre va a dar un algo extra que no pueden dar las inteligencias artificiales todavía, Juan, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentabas esto del pastor que da misas en Alemania, siento que a lo mejor si fueras como a confesarte con él, o sea, además de decirte reza 10 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, pues sería un poco más complicado lo que tendría que analizar. Lo que sí es un hecho es que así como te puedes enamorar y relacionar empezar una relación de apego con una inteligencia artificial, pues si además es tu pastor y empiezas a relacionar los sentimientos que tienes hacia una deidad, hacia un Dios, llámeles como tú quieras, pues puede ponerse más complicada la cosa. Y por otro lado, no sé si leíste también, siguiendo con el tema de inteligencia artificial, que se está formando una demanda colectiva de youtubers contra OpenAI porque están entrenando sus modelos con videos de YouTube. Entonces claro, los youtubers están argumentando de, pues oye, es mi material, es mi imagen y no la puedes usar. Y OpenAI está diciendo, sí, pero la subiste a YouTube y entonces está abierta a todo el público. Claro. Entonces es algo muy interesante también que siento que muchas veces cómo se desenvuelva una inteligencia artificial tiene que ver evidentemente con los algoritmos y con cómo fue entrenada. Exacto. Entonces, pues ahorita las están entrenando para ayudarnos con cosas, para bien y para todo, pero así como pasa con las redes sociales, que de repente ya tenemos gente que te las hackea o tenemos gente que las usa para el mal, hay que tener mucho cuidado en un futuro, creo yo, Juan, como sin alarmar a nadie de cómo van a ser programadas las inteligencias artificiales, con qué uso y si se van a poder o no hackear de alguna manera, como lo estamos viendo ahorita, bueno, en una serie que estoy viendo yo en Apple TV Plus que se llama Sony, que pues los robots asistentes pueden ser hackeados para que hagan lo que tú quieras, ¿no? Desde ser tu amante y darte placer hasta ser tu cocinero porque les metes por ahí un virus, ¿no? Entonces, no sé, me estoy alucinando mucho, Juan. Está muy cañón. Ahora, Sony, ¿cómo se escribe Sony? ¿Como la marca S-O-N-Y? No, como soleado, S-U-N-N-Y. Ah, Sony, ok, ya. Porque, sí. ¿Viste? ¿Te acuerdas de la película de iRobot, no? Sí, claro, claro. Con Will Smith, que me pareció bastante buena antes de que Will Smith cometiera la tontería y mala onda de la carrera de cachetear al otro cuate en los Oscars. Pero la verdad es que el robot se llamaba Sony, precisamente se llamaba Sony.
Por No supuesto, me me acordaba acordé, de eso, tienes razón. se llama Sony. Entonces, a mí lo que me causa, a ver, déjame, ahorita que hablaste de lo de la iglesia y que hablamos de la separación médica y lo que quieras, quiero poner algo en contexto para nuestro auditorio. El proceso de confesión, y me va a decir, ¿qué tiene que ver con tecnología? Lo que vas a decir, Juan, bueno, pues Todo tengo que algo ver. de conocimiento en el tema de Teachings of the Catholic Church. Me aventé 5 años estudiando el tema y por eso le puedo decir que por eso no soy católico. Pero lo que le puedo decir es que el tema de la confesión en un rito católico, ¿no? Tiene que ver que el proceso de verbalizar las faltas te Claro. hace consciente de las faltas, independientemente de la que sea, ¿no? Porque mucha gente decía, no, es que ¿por qué le voy a ir a confesar mis pecados a un cura? Tienen razón. El tema es que hacerse responsable de la falta de uno ante un tercero que uno no conoce, te da un proceso de conciencia sobre la falta. Ahora, ¿qué tiene que ver con la tecnología? Lo que tiene que ver es que ha habido casos jurídicos importantes en donde se le obliga o se le pretende obligar al cura, al sacerdote, el violar el secreto de confesión cuando confiesan un crimen, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, el hecho de que si tú programas un sistema de inteligencia artificial en donde te ayude a verbalizar tus faltas, que es al final del día lo que uno espera en una religión normal para que uno sea mejor ser humano, y que entonces después la conversación sea borrada al 100%, en donde no quede rastro de lo que pasó, no me parece una mala idea, ¿eh? O sea, no me parece una mala idea porque uno va, avienta sus trapitos al sol con un sistema que está entrenado para eso, te da lo que llaman los legionarios y los del Opus Dei y todas esas franquicias católicas que existen, el hecho de decir, bueno, te da una guía espiritual, que es lo mismo que puede ser una guía sobre vocación, ¿no? Carreras, y no me refiero a la vocación que dicen los curas que uno tiene, no, la vocación en una carrera o el hecho de hablar con un sistema que te permita dar dirección al tema de decisiones. A mí me llamó muchísimo la atención que uno de nuestros grupos de abogados en Now Media utiliza sistemas de inteligencia artificial predemanda a alguien más para evaluar la petición que uno va a hacer ante el juez, la petición de demanda, ¿sí? El escrito de la demanda se llama petition, y evaluar el porcentaje de éxito que el sistema de inteligencia artificial tiene al leer la demanda. Ok, O sea, ok, claro. qué tan persuasiva es la demanda, y entonces te da un porcentaje y sabes que esto sí, esto no, acá, etcétera, te da opciones de que, entonces, lo que estamos viendo es que hay ahora los bufetes jurídicos están utilizando sistemas de inteligencia artificial para evaluar qué tan convincente es el argumento que se está presentando un juez por escrito. Imagínate a dónde vamos, ¿no? O sea, eso a mí me parece brutal, pero creo que al final para eso pues para eso es la tecnología, es para ayudar, ¿no? Es como cuando hablan y satanizan el machine learning y al final el machine learning lo que hace es evitar que nosotros como humanos estemos haciendo todo lo que en México le llamamos la talacha, que sería como el trabajo manual, para que hagamos la parte del análisis y entonces podamos como usar esa parte de la inteligencia o el factor humano, como les comentaba yo hace rato. Acá en México hay una agencia de publicidad que manda los comunicados hechos con ChatGPT, pero no les pasa la manita encima, Juan. Entonces los lees y dices, eso está raro y no está bien hecho, ¿no? Y también hasta qué punto es ético usarlo o no usarlo. Es una herramienta y podemos usarla como una base, pero es como
copiar la tarea de Wikipedia, puedes buscar la información en Wikipedia, que el otro día me dijeron que estoy viejita por decir Wikipedia, que la información ya se busca en ChatGPT, que déjenme decirles que no, porque no se actualiza todo el tiempo, pero bueno, al final no copias y pegas eso, sino que pasa por ti, lo analizas y entonces tú sacas tu tarea o sacas lo que tienes que hacer, no puedes simplemente utilizar eso, ¿no? Creo yo. No, el resultado en crudo de un sistema de inteligencia artificial no es confiable. Sí, no. Te da un análisis, te da un escrito, te da un resultado que al final del día tú tienes que pulir, ¿no? Que eso es lo que uno esperaría en todo. Ahora, en el mínimo, tema, ¿no? Si ya te están haciendo todo, por lo menos. No, claro. O sea, ¿sí me explicó? Pero, por ejemplo, en el tema médico, la prediagnosis médica me parece que es una muy buena herramienta para un sistema de inteligencia artificial, ¿sí? Porque el sistema de inteligencia artificial puede de alguna manera determinar en base a las respuestas de una persona primero la posible enfermedad y sobre eso dirigirla directamente a un especialista, ¿no? Eso está genial. A mí lo que se me ocurre que pudiera hacerse es, en el tema de telemedicina, por ejemplo, es que uno tenga una entrevista con un sistema de inteligencia artificial en donde uno le expresa sus dolencias, me duele esto, si me siento acá, etcétera. Y entonces el sistema dice, bueno, las posibles, internamente, ¿no? Dice, la posible diagnosis de Juan es que tenga A, B, C, D, E. Entonces, en base a esto, voy a canalizarlo con doctor A, con doctor B, con doctor C, y entonces le manda el resultado de la conversación al doctor, y entonces uno dice, ok, este paciente puede tener A, B, C, D o E en base a estas respuestas que se le dio, y entonces el doctor valida y entonces él da el tratamiento. Eso es una. La otra, por ejemplo, que creo que es muy importante, que es fundamental, es el evaluar condiciones no diagnosticadas de depresión, por ejemplo, ¿no? Que en base a lo que uno exhiba de conducta, uno pueda determinar una posible depresión o, por ejemplo, algo que está lamentablemente sucediendo en Estados Unidos muchísimo, que son los tiroteos. Estados Unidos tiene un promedio de 10 tiroteos al mes en todo el país, de algún tipo, ¿no? Entonces, si se pudiera utilizar un sistema de inteligencia artificial para cuando un adolescente está de alguna manera predestinado a cometer un acto que pueda ser de violencia en un lugar público, pues que se prendan todas las alertas, no solamente para evitar el hecho de que suceda esto en público, sino que pues este muchacho o muchacha pues sean víctimas de las fuerzas del orden que al final del día van a neutralizar la amenaza y los terminan matando, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo creo que todo este tipo de herramientas pues pudieran de alguna manera ayudar mucho a hacer la talacha que es complicada, ¿no? Que al final del día es la talacha, o sea, el sistema de inteligencia artificial está diseñado o debería estar diseñado para evitar la talacha. Justo, esto que decías ahorita del prediagnóstico, fíjate que lo vi en alguna de las ferias tecnológicas que me tocó ir, mezclado con servicios de la nube. Porque entonces si tú tienes ya toda la información del paciente en la nube, es mucho más fácil que una inteligencia artificial la analice tomando en cuenta también todos los antecedentes del paciente y que no importa qué hospital caigas cuando tengas una emergencia, tengan ya toda tu información para usarla para salvarte de una manera pues más rápida, ¿no? Que es lo que se necesita en esos momentos. Y otra cosa que también me tocó ver ya, Juan, pero no implementada, sino aún como en una fase pre-beta, así como de apenas de prototipo, es una cámara, me tocó verla en China, una cámara que ponen en los salones de clases, donde está el pizarrón, por ejemplo, pero esa cámara no está grabando a los alumnos, lo que está haciendo es analizando sus movimientos y sus comportamientos, y entonces le manda a una computadora que tiene la maestra en el escritorio el alumno Juan Guevara ya se aburrió, se está distrayendo,
y entonces la maestra ya decide oye, Juan, ¿entendiste esto? Y entonces te llama la atención, pero ya no es la maestra tratando de dar clase y viendo a 45 alumnos o 20 alumnos o los que tú quieras y analizándolos por separado, porque la computadora ya lo hace y entonces va viendo qué alumnos tienen tendencias a qué para ayudar a que la maestra pueda transmitir mejor los conocimientos y qué necesita el alumno para aprender mejor. Entonces, esto sí se podría hacer con lo que dices tú ahorita de los tiroteos, de ir analizando los comportamientos de los alumnos o de los adolescentes, ¿no? Que sobre todo cuando pasa, para prevenir este tipo de situaciones que pues sí pasan mucho allá. Acá pasan de otra manera, pero también habría que usar la inteligencia artificial para eso, creo. No, y ahorita que hablas del tema de las escuelas me parece fundamental, porque pues no sé si te tocó a ti en la escuela, en México, que pues o era el gizazo o era el borradorazazo, ¿no? En la carrera era una botella con agua, aventaba la maestra y decía, ¡tá! La botella con agua. Imagínate ahora con la cultura tan de cuidado, que no vayas a insultar. Ahora imagínate que tú llegas. Yo quiero imaginarme en este país, en Estados Unidos o en alguna escuela en México, el nivel de prensa que tendría un maestro que le avienta un borrador a un alumno porque no está poniendo atención, cuando hace 20 años era lo normal, o que te daban un barazo, ¿no? Había una maestra en el colegio alemán que yo estudié, en el colegio alemán en Puebla, en el Humboldt, que se llamaba Cadena, la señora. A mí nunca me tocó porque tuvo suerte no, porque yo no hubiera permitido que una maestra me hubiera dado un reglazo o un barazo en las manos porque no se ponía atención. O sea, yo creo que no lo hubiera permitido. Yo. Y me parece que ese tipo de bullying que veíamos en el pasado es como que dices, wow, lo que pasaba, ¿no? Pero también yo me pongo a pensar que los maestros, al tener grupos tan grandes de 45 personas, ¿sí? Que tienen que estar preocupados porque el alumno ponga atención. O sea, tú ponte a pensar eso, ¿no? Y lo distractor o lo complicado que debe de ser para un maestro el estar teniendo que adaptar su clase para que los alumnos aprendan, ¿no? Cuando realmente el de la responsabilidad de aprender es el alumno, no el maestro, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Yo sí digo, no, los que dan clases, los que son maestros, de verdad, mi más grande admiración. Yo di clase, pero a nivel de universidad, que ahí ya vas porque es lo que quieres hacer, que es diferente. Claro. No sé si viste, Juan, y si vio tu auditorio también esta película que salió con Eugenio Derbez que se llama Radical. No la vi. No, se las recomiendo mucho, no tiene nada que ver con inteligencia artificial, pero trata sobre un maestro que es como tipo Patch Adams, así que le apasiona lo que hace y entonces se va a una escuela rural en un pueblito muy chiquito en México y empieza a dar clases como de no te voy a decir, no voy a hacerle caso a lo que me dicen que te tengo que enseñar, tú qué quieres aprender. Y entonces empieza a enseñar a partir de la curiosidad y logra que los alumnos quieran aprender y estudiar más en una de estas escuelas que, insisto, donde los niños pues prefieren a veces irse a trabajar otras cosas. Entonces esas se las recomiendo mucho antes de hacer nuestro top 5 de películas de inteligencia artificial, Juan, solo porque hablando de maestros. No, claro. Y una de las cosas ya para cerrar este bloque es que le decía yo a Blanca Becerril, nuestra compañera Blanca Becerril, hace unos días en el programa de Ponte al Día, le decía que la inteligencia artificial tiene una gran capacidad de tutoría, ¿no? Sí. Y yo pienso que yo hacía el punto de que pues a veces satanizamos a la inteligencia artificial. Mucho. Y pensamos que el utilizarla en la educación es algo equivocado, cuando yo creo que es al revés. La inteligencia artificial está para quedarse, no es una tendencia irreversible y me parece que los maestros harían bien en fomentar el uso de la inteligencia artificial con sus alumnos. De manera correcta. De manera correcta y que les enseñaran a los alumnos cómo utilizar ChatGPT como un tutor y ahí le va. O sea, la instrucción a ChatGPT, ya sea por voz o por texto, es asume el rol de mi tutor en y la materia que ustedes quieran, matemáticas, español, historia, alemán, etimologías grecolatinas, lo que usted quiera. Explícame este concepto paso a paso sin que me des la solución, pero ayúdame a entender cómo obtener la solución. Ese es el prompt que uno se le da a un sistema como ChatGPT. Y entonces ChatGPT genera
a través de imágenes y a través de texto los pasos necesarios para que aprendamos nosotros a poder, o tengamos una tutoría personalizada, lo cual me parece valiosísimo, ¿no? Porque entonces nos permite el poder utilizar este tipo de sistemas para el aprendizaje correcto, ¿no? Yo creo que tienes ahí un punto súper importante de cómo si aprendemos a usar estas herramientas que llegaron para quedarse para bien y usarlas bien desde el primer momento en el que llegan, puede cambiar muchísimo nuestras vidas. Porque justo con un amigo que usamos también, una herramienta de inteligencia artificial para crear imágenes, ahorita me acuerdo del nombre, Ujú, el problema es aprender a comunicarte con estas herramientas, ujú. ¿no? Como pasaba al principio, a lo mejor con Alexa, que ahora ya le podemos decir como sea, incluso ya tiene hasta modismos chilangos y te puede hablar como si fuera banda o como si fuera chicano, pocho, como tú quieras, pero Sí. no es lo mismo con ChatGPT, ¿no? Tenemos como que encontrar esa manera de comunicarnos. Pues ya lo tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se vaya. Está usted en Tecnocasters. Pues regresamos a Tecnocasters. Mi Monse, ¿a dónde vamos? Pues les quiero platicar un poquito sobre películas de inteligencia artificial que tienen que ver o tienen que conocer a propósito del tema que estamos trabajando el día de hoy. Y la primera, Juan, estoy segura de que esta sí la viste porque es del 2001, no es de las tan nuevas y fue muy, muy, muy famosa, que se llama justamente Inteligencia Artificial. Es protagonizada por Haley Joel Osment, este niño que conocemos de Sexto Sí, prodigio Sentido, el que niño, ¿eh? no, Prodigio. bueno, sí, y en cambio, si lo ves ahora, como que ya no creció tan bien, no envejeció tan bien, pero bueno, Sí, en ese momento como actor era increíble. Y la película va de el primer niño robot creado, que no solamente es el primer niño robot, sino que además puede tener sentimientos claro. y una pareja lo adopta. Pero pues pasan algunas circunstancias que obligan a que el niño se vaya y busque su lugar en un mundo donde no estamos preparados para este tipo de situaciones y entonces él no encaja ni con las máquinas ni con los humanos, porque las máquinas no tienen sentimientos y él sí tiene y los humanos lo rechazan. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena ver, no solamente por la gran actuación de este actor, sino por dejar de tenerle miedo a las máquinas. O sea, no estoy diciendo que tengan sentimientos para nada las máquinas, al menos no en este momento, al menos no programados, pero creo que te puede ayudar como a empatizar un poquito y no pensar que todo es Skynet, porque muchos crecimos con esta película la de Arnold Schwarzenegger, la de Terminator. Terminator, y entonces le tenemos miedo como a esta cosa de la inteligencia artificial, cuando en realidad no hay que tenerle miedo. La siguiente es de mis favoritas de toda la vida, que es justo de un tema que comentaba Juan hace rato, que es Hair, así como ella, no como Ujú. cabello, sino como ella, Hair, es protagonizada por Joaquin Phoenix, que bueno, es un actorazo, ahora no podemos esperar para verlo en la secuela de Joker, pero bueno, en esta película él interpreta un personaje que es muy solitario, le dan su primer celular con su asistente virtual, lo que sería Siri o Alexa o como llámenle como quieran, que es la voz de Scarlett Johansson, que además es la voz de Scarlett Johansson, y empieza a desarrollar sentimientos y emociones y se empieza a enamorar de esta inteligencia artificial, que además en este caso ni siquiera tiene un cuerpo, es simplemente lo que la inteligencia artificial le dice y cómo le resuelve la vida y cómo lo acompaña en el día a día y lo duro que es darse cuenta, no les spoiler el final, pero es que simplemente es una inteligencia artificial, no es una persona de carne y hueso y no es alguien que pueda ir más allá. Otra que a mí no me encanta, pero que se las recomiendo porque sí que vale la pena, hablando de también los maestros de inteligencia artificial, es una que se llama Megan, que salió en 2022, ahora sí que en plena pandemia. Ujú. Y bueno, pues diseñan una muñeca, ¿no? En la película se trata, diseñan una muñeca con inteligencia artificial que es súper inteligente y deciden que va a ser la maestra y la tutora legal de una niña. Y pues no puede con todo lo que está pasando. No les quiero spoilear mucho. Esta sí es un poco más como de terrorcillo, pero también también vale la pena que la vean. Y luego sigue, es un top 5, vamos por el 4.
una que se llama La Resistencia, que es de los mismos que hicieron Rogue One, este spin-off de Star Wars. La Resistencia salió el año pasado y se trata de un agente de fuerzas especiales que está al mando de un equipo que tiene que cazar y matar al que creó una inteligencia artificial que es súper inteligente y que además puede, o sea, tiene la capacidad de acabar con toda la humanidad, pero resulta que esta inteligencia artificial es un niño. Entonces ahí entramos un poquito como en este conflicto de si es una inteligencia artificial, pero también es un niño, cómo ve las cosas, qué es lo que quiere lograr. Esa a mí me parece que está sensacional. Y la favorita de nuestro querido Gus, nuestro productor, que es Alien Romulus, que está ahorita en los cines, si no la han visto, vayan a verla. ¿Ya la viste, Juan? No te ha dado tiempo. No la he visto. Pero bueno, tú no eres... ¿Le tienes ganas esta o no? Sí, no, yo todas las películas que tienen que ver con tecnología me encantan, ¿eh? O sea, todas. Yo no soy tan fan de Alien, aunque ahorita a Gus no le vaya a gustar mi comentario, pero creo que la película está muy bien hecha. No me encanta que sean tan chavitos, pero el personaje que hace un sintético lo hace increíble y justamente es esta cosa de cuál es la premisa o cuál es el comando que tengo yo como inteligencia artificial que tengo, que es mi objetivo, es mi objetivo en la vida y que tengo que lograrlo. Entonces, me gusta mucho cómo cambia esa parte del sintético dentro de la película. Entonces, este sería como el top 5, para que ahora que es viernes puedan echarse un fin de semana tranquilamente, dejar de lado los realities de cocina. Exactamente. Exacto. Los realities de amor, sí, véanlos, esos son los mejores. Fíjate que yo les voy a decir algo, que les va a llamar la atención. A ver. La pregunta es, si ustedes creen que la inteligencia artificial tenga la capacidad de desarrollar sentimientos. ¿Ok? Muy bien. Ok. Les voy a dar la explicación tecnológica y ahí se las voy a hacer súper sencilla. Me encanta, a ver. Los sentimientos, ¿sí? De acuerdo a la neurociencia, se disparan en las neuronas, ¿sí? El que causa el sentimiento es algo que todavía no logramos entender. Y esa es una conversación que yo tuve con un neurocirujano durante mucho tiempo, porque yo le preguntaba, a ver, enséñame una idea. Y este neurocirujano me decía, no, pues mira cómo el cerebro se ilumina. No, espérame. Eso es la manifestación eléctrica de la idea en el cerebro, pero tú no me puedes enseñar una idea. Me puedes enseñar la manifestación de una idea, ¿no? A alguien se le ocurrió unos lentes y aquí está la idea materializada, pero la idea que generó los lentes no la puedes, es inmaterial, ¿no? Bueno. Por eso es que si nos queremos meternos, sin meternos mucho a fondo sobre el tema de la filosofía de la persona humana, es que la persona humana es una composta de material con inmaterial y la parte inmaterial del ser humano es la que genera todo este tipo de cosas. Por eso es que la teoría es que, bueno, las máquinas a lo mejor no pueden tener sentimiento porque no tienen una parte inmaterial. La pregunta aquí, y eso es algo que discutíamos en el 89-88, cuando el Internet se empezó a hacer popular, porque la inteligencia no es un byproduct, se produce cuando la interacción la interacción de las neuronas excede ciertos parámetros, ¿sí? Cuando se empiezan a hacer conductos neuronales, etcétera, la inteligencia surge, ¿no? Y yo platicaba con un neurocirujano y le decía, ¿es posible que consideremos al Internet como un ser inteligente o que va a desarrollar inteligencia porque cada computadora se vuelve una neurona y a la hora que interactúan entre sí es posible que la inteligencia surja? Esas eran conversaciones que yo tenía, no sé, a los 20 y pico muy buenas. Ajá. Y yo pienso que en el tema sentimientos puede ser igual, porque nosotros como máquinas bioquímicas, somos unas máquinas bioquímicas, nuestro cerebro es una máquina, es una computadora bioquímica. Las computadoras de nosotros son computadoras eléctricas, ¿no? O sea, funcionan en base a impulsos eléctricos ceros y unos. Y es lo mismo que funciona, está basada en el sistema de neuronas. Las neuronas o disparan
una cuestión eléctrica o reciben una corriente eléctrica, ¿no? Y al final del día, nosotros podemos crear un sentimiento en base al parámetro que tiene cerebral. Es decir, el sentimiento tiene una carga eléctrica, es una carga de ceros y unos, es una carga de datos. En base a eso, la pregunta es si nosotros podemos entrenar en base a los parámetros de ceros y unos que tiene un cerebro normal al tener las descargas eléctricas cerebrales, que al final del día son ceros y unos, y esos datos se le pueden dar a un sistema de inteligencia artificial y dice, y le especificamos, esto es la ansiedad, esto es la alegría, esto es el enojo, esto es el odio, papá. Entonces el sistema de inteligencia artificial puede en primer lugar entender lo que está viendo en un parámetro cerebral, ¿no? O sea, eso es muy importante. Inclusive, en uno de los libros de uno de mis autores favoritos que se llama Daniel Suárez, que se llama Freedom, que es la secuela de un libro que se llama Demon, ellos hablan de sistemas de interrogación, ¿sí? Policíacos, en donde te ponen una cosa en el cerebro y la computadora te va haciendo preguntas y en base a, ni siquiera tienes que hablar, en base a lo que tu cerebro reacciona, pueden decir, está diciendo la verdad, está diciendo mentiras, esto es verdadero, esto es falso. Y son sistemas de interrogación que se están empezando a desarrollar ahora en base a sistemas de inteligencia artificial. Porque ahora se pueden identificar las emociones en base a un electrocardiograma o en un encefalograma, ¿no? En una resonancia magnética del cerebro. Entonces, la pregunta es si con esos datos nosotros podemos programar a un sistema de inteligencia artificial un poco más avanzado que esté basado en redes neuronales y se pueda crear una emoción sintética. Y eso es algo que yo creo que es posible. ¿Tú crees, Juan? Sí creo que es posible. Sí creo que es posible. Obviamente no soy neurocirujano. Tengo algo de conocimiento de cibernética, lo puedo decir, pero yo pienso que es viable. Y eso abre una serie de problemas graves, porque si una computadora puede ser vengativa, un sistema de inteligencia se puede vengar. O sea, a ver, yo te voy a decir una cosa, a mí me llamó muchísimo la atención cuando corrieron al güey ese de Google, porque dijo que el sistema era sentient, era independiente, tenía, o sea, ¿sí? Y las declaraciones de este ingeniero que corrieron al final del día fue que el sistema de inteligencia artificial tenía ansiedad por ser desconectado. O sea, tú ves el transcript de lo que el ingeniero dijo y te pone a pensar si realmente lo corrieron, no porque dijo una mentira, sino porque encontraron que el sistema de inteligencia artificial pudiera empezar a desplegar, después de los aprendizajes que tuvo, ciertas emociones básicas. Lo que sí sabemos ahora, que Google decía que no, es que el ingeniero existe. El ingeniero lo corrieron. Y es cuando Google todavía no revelaba que estaba desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Ok. Entonces, a mí me da la impresión, y estamos asumiendo todo esto no es un tema periodístico, claro. ¿no? O sea, a mí me da la impresión que es posible. Entonces, se lo dejo de tarea, nada más se lo dejo de tarea, para que lo piensen. Yo creo, Juan, a ver, voy a ser el abogado del diablo. Viene. Yo creo que es muy diferente que pueda estar programado para entender cómo se siente a que genuinamente pueda desarrollar esa emoción. No sé si me explico. O sea, porque puede identificar qué es la ansiedad y puedes programarlo a decir, claro. Cuando veas un bulldog vas a sentir ansiedad, pero tú le estás diciendo y entonces lo estarías programando a tu imagen y semejanza, por decirlo, por usar términos bíblicos, que es diferente a que nazca una inteligencia artificial
y se desarrolle y cree y genere sus propios estímulos que le provoquen ciertas emociones. Ahí es donde yo creo que es todavía complicado. Me hace mucho sentido lo que dices, pero yo sí sigo apelando mucho todavía al factor humano, que sí puede ser programable una máquina, pero al final tú le estás dando unos comandos y a lo mejor con Machine Learning en un futuro hay manera de hacerlo, pero viene todo desde una programación que se hizo, que alguien hizo. Y siento que eso lo hace diferente. No sé, me encanta que nos metamos en estos temas de Son Black muy Mirror. escabrosos. Y más porque como se va desarrollando todo tan rápido, lo hablaba con mi hermano, ¿no? Que él está muy metido en todo lo que tiene que ver con minería de datos y machine learning, y me decía cómo utilizan los datos para comprar futbolistas, ¿no? Los equipos que compran Claro. futbolistas, Ujú. porque depende de los datos que ya analizó una máquina, bueno, que ya metió una máquina y que ya analizó un experto, qué posibilidad hay de que se lesione y cuánto te va a costar que se lesione dependiendo de cómo juega y dependiendo de cómo es en su vida personal, si es posible que ese futbolista o ese deportista Ujú. cambie su actitud y prevea o prevenga lesionarse en ciertos partidos o en ciertos movimientos. Y yo le decía a mi hermano, claro, pero siempre existe el famoso libre albedrío. Y él me dice, claro, pero el machine learning está tratando de entrenarse para también considerar todas esas partes del libre albedrío. Yo no estoy tan segura de que se pueda, porque sí, al final es analizar tu carácter, ¿no? Saben que, por ejemplo, yo soy Monse y no voy a eruptar de repente al aire, habla quien sí lo haga y entonces dirán, ok, esto en Monse está cerrado, no está dentro de su libre albedrío, pero si me retas a lo mejor sí lo hago. Entonces, siento que está esa parte humana que todavía no puede ser tan Nada, analizada. No sé sí. si es mi esperanza, ¿eh? No, yo no te voy a decir una cosa, la gran pregunta Ajá. de todos nosotros es, y creo que la respuesta ya está, es que si nuestra personalidad es un software, Yo siempre he pensado que soy un juego de los Sims o de Truman o sea, Show, ¿sabes? ¿sí? Si la personalidad es un software, sí, o sea, sí es un software, porque estamos programados o nos programamos y la personalidad puede cambiar y es un software que se puede actualizar. Ujú. Entonces, si la personalidad es un software, todo lo que tengo que entender es el número de variables que interactúan entre sí para generar un resultado. Ajá. Por eso existen en muchos aspectos las personas que analizan el carácter y la personalidad de las personas, etcétera, porque es un software, al final ya es un software. Y ese Claro, claro. software, y ese software puede ser, tiene respuestas automatizadas. Y a lo mejor uno puede lograr, a lo mejor uno tiene la respuesta personalizada y uno puede controlar la respuesta, pero al final la respuesta existió. Y Claro. la pregunta aquí es si un sistema de inteligencia artificial puede analizar las posibles respuestas. Y Ujú. esto es una de las cosas que eh, la gente dice que puede ser uno de los peligros de la inteligencia artificial, porque si yo sé que puedo predecir las respuestas de la gente y Ujú. anticipar escenarios en base a las respuestas posibles y estar varias jugadas adelante tiene el juego, Ujú. porque yo ya sé lo que puedes pensar antes de que tú lo pienses, es un tema, es un Claro, tema. claro, claro, pero Entonces, es programación, no es inteligencia, no, ¿no? claro, pero Ajá. todos estamos programados. Sí, claro. Ay, Juan, nos estás poniendo aquí muy, místico, No, 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 sabroso. no, ¿Existe no, el es destino? la verdad. ¿Estás predestinado a algo? No, es que todos estamos predestinados a algo, 100%. O sea, sí, así como estamos predestinados algunos a la diabetes, otros al cáncer, otros a esto, otros al otro, etcétera, existen factores que te predestinan. Eso No sí, significa que se sí. vayan a dar, pero estás predestinado a algo. Si tu Es papá, es es probable, es posible, ¿no? Es o sea, como tienes decimos aquí en altas México, probabilidades de A posible, o de pero no B o de C. probable, o es probable, no posible. Correcto, es Ujú. correcto. Ahora, que el libre albedrío existe, por supuesto que existe. Uno Sí, tiene la capacidad de reaccionar ante el impulso, pero el impulso existió. sí, claro, Y eso es lo claro, claro. interesante. Pero bueno, o sea, nada más para no entrarle mucho más a este tema, pero sí me parece que la inteligencia artificial como ser, como sentient, me parece a mí fascinante,
Yo pienso que sí vamos a ver en menos de una década la inteligencia artificial all generative, o sea, que va a ser completa, o sea, no va a ser solamente la que tenemos hoy, sino va a ser la capacidad que tiene un sistema sistema de inteligencia artificial de ser completa y totalmente independiente. Y yo creo que cuando veamos ese tipo de inteligencias vamos a darnos cuenta nos va a dar respuestas claras del origen de nosotros. Porque si los sentimientos, que esa es mi teoría, son un byproduct, así como la inteligencia es producto de la interacción de las neuronas en base a la interacción de los nodos neuronales, y eso surge automático, la pregunta es si los sentimientos es lo mismo. Claro. Y si es así, que es mi teoría, va a ser interesante ver qué va a suceder en los próximos 10 años, ¿no? O sea, sí, porque además si es cierto, va a suceder rápido. Claro, va a suceder rápido y entonces podemos encontrarnos con HAL 9000, ¿no? Entonces, esperemos que no. Bueno, HAL que no haya una computadora paranoica que ponga a la gente en órbita, ¿no? Pero bueno, ahí está. Para que lo tenga usted ahí en la mente. Platícanos de WhatsApp, Monse, que hay justamente iba a decir, antes de que nos vayamos, noticias de WhatsApp, pues dicen por ahí las malas lenguas de que ya los usuarios beta están empezando a usar un código PIN de 4 dígitos para tener más privacidad sobre la cuenta. Esto que se supone que va a ser como si fuera tu número de registro, que va a ser ya tuyo para que no haya manera, o sea, no solamente es tu contraseña, sino ya es como tu manera de registrarte con ese WhatsApp para evitar que te lo roben, porque bueno, sabemos que por lo menos aquí en México, supongo que allá también, Juan, se está dando el robo de WhatsApp, pero, o sea, diario caen personas que yo conozco, ¿no? Entonces, esto se supone que lo van a empezar a implementar para tratar de darle una capa más de seguridad al usuario. Y también rápidamente, antes de irnos, para no dejarlos con el tema media de los astronautas que están atrapados en el espacio, si están o no están, pues hubo unas fallas en el prototipo de la nave de Boeing que los llevó para allá, que los llevó hubo unas pequeñas fugas. En realidad dicen que no son tan graves. Eso argumenta Boeing, claro que ellos no van a decir, no, sí es peligrosísimo. Sí, claro. Entonces, se está esperando que los astronautas Butch Wilmore y Sonny Williams se preparen hasta para pasar la Navidad allá arriba y que puedan ser regresados hasta 2025. Claro que el amigo personal de Juan, Elon Musk, ya dijo, no, yo puedo mandar mi Snapdragon, o bueno, mi Crew Dragon al espacio para tratar de que esto sea antes, pero todavía están como en ese tipo de negociaciones. Ahora, a ver, el plan A es confiar en la Starliner, que es el de Boeing, y decir que las 5 pequeñas fugas de helio que tiene no suponen ningún riesgo para los astronautas, y el plan B es que vaya el Crew Dragon a rescatarlos, que esto estaba previsto para el 18 de agosto, evidentemente ya no se hizo, y se retrasó a no antes del 24 de septiembre, por eso están tirándole a que va a ser hasta 2025 que van a poder ser rescatados, entre comillas, estos astronautas, porque bueno, cuando entrenas para ser astronauta, no lo sé, Juan, yo no lo he vivido, he visto películas y me he informado, te entrenan para este tipo de posibles situaciones, entonces no crean que le están pasando mal, iban a ir 10 días, sí, ya llevan mucho más que eso, claro. Pero bueno, ahí están y habrá que estar al pendiente a ver qué pasa, porque el tema espacial a mí me parece apasionante. No, pero además es un tema complicadísimo, por dos razones. Sí. Primero, porque en el espacio, por si la gente no sabe, en el espacio la falta de gravedad tiene ciertos aspectos que empiezan a lastimar al cuerpo humano de una manera constante. Por ejemplo, el primero es que aunque ellos estén encerrados en una nave que en teoría está blindada para muchas cosas, los rayos cósmicos sí pasan. Que los rayos cósmicos son partículas chiquititas, de altísima frecuencia, que es parte del ecosistema espacial, que son muy chiquitas, que pasan entre las moléculas e inclusive entran al parte del cuerpo humano y tienen la capacidad de cortar el ADN. Haga de cuenta que le pone un cuchillo. Imagínense un exacto. Y entonces las células empiezan a decaerse o empiezan a degradarse a nivel molecular, a nivel ADN, y entonces empiezan a poder generar células que están mal formadas y entonces puede generarse cáncer y una serie de enfermedades porque están siendo atacadas por rayos cósmicos todo el tiempo, ¿no? O sea, no es algo que suceda inmediato, pero puede suceder. Fíjate que eso no lo sabía. Yo sabía lo de los músculos, que los músculos se pierden masa muscular y cuando regresan a la Tierra la gravedad es muy fuerte para ellos. Por eso los bajan en silla de ruedas. Esa es una segunda cosa. Pero, por ejemplo, por eso, cuando mandaron a los astronautas a la Luna, ¿sí? Tenían que tener cierto tiempo únicamente expuestos al espacio porque
la radiación solar, los rayos cósmicos, etcétera, pues te afecta de manera molecular en tus células, ¿sí? Y esto, o sea, y entonces tienes un cierto número de REMs, ¿sí? De unidades de radiación que puedes recibir en tu vida, antes de que te puedas ser candidato a que te cargue el payaso por eso. Entonces, eso es importante. Entonces, todos estos estudios que estamos viendo ahorita son para poder llegar a viajes espaciales mucho más grandes, porque el aspecto más importante no es la distancia. El aspecto más importante es qué le pasa al cuerpo humano durante el trayecto. Y eso es algo que estamos teniendo que evaluar con gente tan valiente como los astronautas, que prestan su vida para poder analizar qué es lo que puede pasar, ¿no? Sí. Y no, bueno, Elon Musk, como dice el genio de Maduro, imbécil, ¿sí? No, pero yo te puedo decir que sí, por ejemplo, José Hernández, sí es amigo personal, que es astronauta, y platicaba mucho de esto, ¿no? Que por cierto le recomiendo la película de José Hernández que está en Amazon Prime, que se llama Million Miles Away. Me pareció buenísima la película. Yo le hablé a José y le dije, José, no marches, qué buena película. Y José Hernández ha sido, por lo menos para mi hija Sofía, ha sido una inspiración total. A mi hija Sofía todavía me da sentimiento cuando lo platico, pero cuando le dije, yo llevé a Sofía a conocer a José, nos invitaron a cenar, y Sofía toda la vida ha querido ser astronauta. Y entonces le dijo a Sofía, tenía 5 o 6 años, le dijo, shoot for the stars. Claro. Y eso se le quedó a mi hija marcada hasta ahora. Entonces, sí yo puedo decir que José Hernández fue una inspiración para mi hija y que gracias a esas palabras que le dijo José Hernández, pues mi hija está puesta que se quiere ir a la NASA, vamos a ver cuánto cuesta y qué se tiene que hacer y todo el rollo, el mareador. Pero sí, es un hombre muy bueno y he platicado de todo lo que estoy platicando. Sí, pues hay unos summer camps en la NASA que dicen que son muy buenos como para iniciar a los chavos, entonces chécalos por ahí, Juan, porque a lo mejor cuando estemos hablando de esta inteligencia artificial que nos domine, tu hija ya está en la luna salvándonos. Dios, no, man. Ojalá nos toque, yo sí quiero que nos toquen los viajes espaciales comerciales a nosotros, que sean affordable, que los podamos pagar, que sean seguros. Para poder por lo menos salir a la órbita, ¿no? Ir a la luna yo no sé si me interesaría tanto, o sea, o lo que sea, si se puede bien, pero sí por lo menos salir a dar una vueltecita en órbita o por lo menos así cerquita y de regreso, sí me encantaría hacerlo antes de que pues nos toque pasar al siguiente nivel, ¿no? Pero por lo pronto ahí está, y ya se nos fue el programa, Moncésimo. Hablando de inteligencia artificial, Juan, ¿qué te digo? O sea, ya se nos fue el programa. Mi querida Monse, ¿dónde te pueden encontrar? Me encuentran en todas mis redes sociales como @Moncesira89 y todos los lunes 3:30 de la tarde en Heraldo Televisión, en el horario de México, 3:30 de la tarde. Ahí también está mi querido Juan. Sí, 4:30 de la tarde, Estados Unidos, transmitimos en simultáneo HIC, que es nuestro programa de tecnología de televisión. Y pues ahí los esperamos y usted nos puede seguir a mí en lo personal en Juan Guevara TV en todas las plataformas. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Tecnocasters, una emisión más de Tecnocasters en Now Media Televisión y en Now Media Radio y en Heraldo Radio. Y pues aquí nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Abrazo. This has been a Now Media Networks feature presentation. All rights reserved.